Vamos a poner a grabar. Listo. Bienvenidos entonces a aquellas personas que se vienen conectando recién. Em, Vamos a partir con un ejercicio de lanzamiento parabólico que ya les mostraba. La diferencia con lo que ya hemos visto o ejemplificado en algún momento del lanzamiento parabólico es que este tiene eh, que apuntarle a un objetivo. ¿Ya? Generalmente es llamado ejercicios con alcance, ejercicio de lanzamiento parabólico con alcance. ¿Ok? Si lo buscan de esa manera, dice, un espía arranca de su enemigo en un automóvil a una rapidez constante de 55 kilómetros dividido por hora, es decir, aquí el automóvil, ¿cierto? Es el espía, y cuando está a 50 metros de distancia, eh, esto no va, impacta una granada sobre el automóvil con un ángulo de 40 grados sobre la horizontal. Aquí me están dando el dibujo. Ojo acá, por si acaso, si alguien lo quiere buscar, este ejercicio está en un compendio Chaum, por si acaso, están los compendios Chaum, por si alguien lo busca. Dice, considere que la granada fue lanzada cuando el automóvil pasó por la posición 0 grados. Me entregan el esquema, me están diciendo básicamente aquí tenemos una rapidez inicial en X, una rapidez inicial en Y y tenemos la magnitud de la rapidez inicial. La primera pregunta es, calcule la velocidad inicial del proyectil. Eso me lo están preguntando, por lo tanto es una de las incógnitas. La segunda pregunta es, calcule la velocidad final del proyectil en los 50 metros, es decir, en este punto. ¿Ya? Ahí vamos a tener que calcular la velocidad final del proyectil. Por una cuestión de simplemente comodidad, voy a colocar el sistema de referencia a la altura de impacto del automóvil, ¿ya? Simplemente con la finalidad de que la altura final, ¿ya? La altura final sea cero. Aquí voy a tener el eje Y, voy a tener altura inicial, no tengo idea cuál es la altura inicial, es una incógnita, ¿ya? Entonces vamos a anotar los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la rapidez del automóvil, ojo acá, B sub A va a ser la rapidez del automóvil, 55 kilómetros dividido por hora. Voy a hacer al tiro la transformación en metros dividido por segundo. Si alguien no sabe qué hice para transformar, lo pregunta. ¿Ya? A pesar de que si es que han venido a las o han visto los videos anteriores, esto ya lo habíamos comentado. Ya cómo se hacía la transformación de kilómetros dividido por hora a metros partido por segundo. Entonces eso nos daría en metros dividido por segundo. La posición final o la posición de impacto, recuerden que aquí estamos en esta posición de impacto, es de 50 metros. Eso quiere decir que la posición de impacto será la posición final del automóvil y será igual a la posición final del proyectil. ¿Ya? Así que le vamos a llamar de ahora en adelante solamente posición final. Luego tenemos la posición inicial del automóvil, que va a ser 0 metros. Recuerden, nos dicen que justo en este punto, cuando estamos justo aquí, se lanza también la granada. Por lo tanto, vamos a tener que esto será la posición inicial del automóvil y también será la posición inicial del proyectil. Ángulo de lanzamiento del proyectil, 40 grados. Que no conocemos. Perdón, aquí me faltaba agregar cosas que sí conocemos. La posición inicial del proyectil es de 0, no, perdón, posición final del proyectil. Estaba pensando, mentalmente estaba haciendo o colocando el sistema de referencia en el punto de lanzamiento. La posición final del proyectil será 0 metros. ¿Por qué? Porque va a llegar al punto, ¿cierto?, de mi sistema de referencia. Lo que no conocemos es la posición inicial del proyectil. Eso sí es desconocido. No conocemos la rapidez inicial del proyectil. ¿Qué más? Bueno, la aceleración de gravedad siempre se conoce. ¿Ya? Menos 9,8. Así que la aceleración
será menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Me están preguntando para la pregunta B la rapidez final del proyectil. Y eso es todo. Ahora, ¿cómo lo vamos a abordar? Primero, como siempre, es una cosa, insisto, mañas mías, ya mi metodología de trabajo, yo siempre planteo las ecuaciones para ir viendo como no tener que hacerlo mentalmente, sino que para ir viendo directamente dónde reemplazar los datos. Tengo tres ecuaciones básicas, ¿cierto? Para el proyectil, vamos a escribir las ecuaciones para el proyectil. ¿Se acuerdan a propósito que yo les dije en su momento, cada vez que tenemos dos objetos en movimiento y tenemos muchas incógnitas, siempre vamos a tener que hacer un sistema de ecuaciones? Así que lo que voy a plantear son ecuaciones para el proyectil y ecuaciones para el automóvil. ¿Ok? Entonces para el proyectil tengo por lo menos cuatro ecuaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el eje Y, y en el eje Y sabemos que se cumple que la aceleración del proyectil será igual a la rapidez final del proyectil menos la rapidez inicial del proyectil dividido tiempo final menos tiempo inicial. Otra cosa que yo les decía que cada vez que tenemos un ejercicio de este estilo es que siempre tienen en común la posición final y el tiempo. Así que por eso de ahora en adelante yo puse aquí tiempo final, que es desconocido, y tiempo inicial 0 segundos. Los dos parten en la misma posición y al mismo tiempo. Y cuando chocan, ha transcurrido el mismo tiempo para ambos. Luego tenemos la ecuación itinerario, que dice que la posición final del proyectil será igual a la aceleración dividido por 2 por delta t cuadrado más la rapidez inicial, pero del eje Y del proyectil por la variación de tiempo, ojo acá, es la componente Y del proyectil, más la rapidez inicial, la posición inicial del proyectil. Luego tenemos la ecuación que no depende del tiempo. La variación de posición es igual a la rapidez final del proyectil al cuadrado menos la rapidez inicial del proyectil al cuadrado. Y ahí tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Luego tenemos movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Para el proyectil, eso quiere decir que la rapidez en el eje X del proyectil será igual a la posición final del proyectil menos la posición inicial del proyectil dividido tiempo final menos tiempo inicial. Y por último, y esta ecuación la voy a escribir de otro color, la demostramos en su momento, que básicamente es la mezcla de la ecuación, en este caso le vamos a llamar a esto ecuación número 4, es la mezcla de la ecuación número 4 y la ecuación número 2, ¿cierto? Y llegamos a esta ecuación, que era una quinta ecuación, insisto que no necesariamente tenemos que saberla de memoria, porque se puede deducir, y dice que la posición final del proyectil será igual a la posición final del proyectil en el eje X, tangente del ángulo de lanzamiento, menos la aceleración de gravedad por la posición final del proyectil al cuadrado, dividido por 2 veces la rapidez inicial del proyectil, coseno del ángulo de lanzamiento, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que habíamos dicho y esto le vamos a llamar ecuación número 5. Ahora, para responder la primera pregunta, si se dan cuenta la ecuación número 5 no me sirve de mucho, ¿ya? Así que voy a echar mano ahora a lo que me indica los datos del automóvil o los datos del espía. Entonces, para el auto, como solo se mueve con rapidez constante, voy a tener que la rapidez del auto es igual a la posición final del auto menos la posición inicial del auto dividido tiempo final del auto menos tiempo inicial. Y esta va a ser nuestra ecuación número 6. Veamos qué conocemos y qué no conocemos. Voy a partir con el automóvil. Conozco la posición inicial, conozco la final, conozco el tiempo inicial, me falta conocer el tiempo final y conozco la rapidez del auto.
Para el movimiento rectilíneo del proyectil, conozco la posición inicial, conozco la final, conozco el tiempo inicial, me falta conocer el tiempo y no conozco la rapidez inicial del proyectil, ¿cierto? Me voy a saltar, voy a ir casi al grano, voy a ir directamente a la ecuación itinerario porque siempre es la que más ocupamos. Recordemos, en este tipo de ejercicios generalmente ocupamos la ecuación itinerario, ¿ya? Conozco la posición inicial, no. Conozco los tiempos, no. El tiempo final no lo conozco, pero sí el tiempo inicial. Conozco la rapidez, no. Aquí no conozco el tiempo y sí conozco la posición final. Si se dan cuenta, no conozco casi nada. Conozco la rapidez inicial, no. Conozco la final, tampoco. Conozco el tiempo inicial, no conozco el tiempo final y sí conozco la aceleración. Entonces, si se dan cuenta, de todos los datos, lo que más tengo es datos para el automóvil. Pero yo les decía al principio, ¿qué cosas tienen en común? Tienen en común la posición y el tiempo. Eso quiere decir que la forma en que lo voy a resolver yo puede ser distinta a lo que hagan ustedes. En realidad, recuerden, creo que si ustedes mezclan, me parece mucho, lo estoy pensando así ahora, mezclan la ecuación 1 con la ecuación 4, podrían obtener la rapidez del proyectil, ¿ya? Yo lo voy a hacer de otra manera. Creo, a mi juicio, que sale más fácil usar el automóvil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el tiempo de cuánto demoró el automóvil en llegar a los 50 metros y con ese tiempo lo voy a reemplazar en la ecuación número 2, ¿ya? Voy a reemplazarlo en la ecuación número 2. A ver si me sirve la ecuación número 2. No, en la ecuación número 4. La voy a reemplazar en la ecuación número 4 y voy a calcular la rapidez del eje X. Recordemos, voy a echar mano un poquito al triángulo. Como esto representa el eje Y, representa el cateto opuesto, esto será la magnitud de la rapidez inicial del proyectil por seno del ángulo de lanzamiento. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí como una ecuación aparte, ¿cierto? Que la rapidez inicial del eje Y del proyectil será la rapidez inicial del proyectil por seno del ángulo de lanzamiento. Y para el eje X, como esto es el cateto adyacente, esto lo asociamos a la función coseno, ¿cierto? Así que será la magnitud por coseno del ángulo de lanzamiento. Entonces, la componente X es la rapidez inicial del proyectil coseno del ángulo de lanzamiento. Recuerden, como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, para el proyectil siempre es la misma. Así que, ¿qué podemos decir? Que esto será igual a la rapidez final en el eje X igual a rapidez en el eje X nomás. ¿Ya? Siempre es constante. Entonces, echando mano a eso, voy a mezclar o voy a calcular el tiempo de la ecuación número 6, voy a reemplazar los datos en la ecuación número 4 y a partir de ahí puedo calcular la rapidez inicial del eje X. Ojo acá, eso no está respondiendo a la pregunta porque voy a calcular velocidad. Me preguntan velocidad inicial, pero ya con la rapidez inicial el resto sale solo. Vamos a ello. Vamos a resolver la primera parte del ejercicio. De la ecuación número 1 tenemos que la rapidez del automóvil es igual a la posición final del automóvil menos la posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Esto es 0, esto es 0, por lo tanto el tiempo final será igual a la posición final. Recuerden que ya la posición final ya sabemos que vale 50 metros dividido la rapidez del automóvil. ¿Qué implica eso? Que el tiempo final será igual a 50 dividido 15,200, no, 2778
metros partido por segundo. Por lo tanto, el tiempo final es igual. Vayan confirmando, como siempre les digo, 50 dividido 15.2778 y eso me da 3,2727 segundos. Ahí tenemos el tiempo que demora el automóvil, ¿cierto?, en llegar a los 50 metros y eso implica que ese es el tiempo que demora el proyectil en impactar al automóvil. ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? Si es que alguien está hablando, no lo estoy escuchando, así que aprovechen de escribir también. Parece que no. Bueno, vamos a la siguiente parte. Ya que tenemos el tiempo, lo vamos a reemplazar en la ecuación número 4. Si ya se dieron cuenta, a partir de la ecuación número 4 nos va a dar la misma rapidez en el eje X. Si se dan cuenta es la misma ecuación con los mismos datos. Eso implica que el proyectil se mueve con la misma rapidez que el automóvil en el eje X. Tiene sentido porque tienen que impactar y tienen que moverse, ¿cierto?, en el eje X en el mismo punto. Vamos a demostrar eso. Entonces, reemplazando el tiempo final en la ecuación número 4, nos queda que la rapidez en el eje X es igual a la posición final del proyectil, ¿cierto?, menos la posición inicial del proyectil dividido tiempo final menos tiempo inicial. Voy a hacer algo al tiro. Voy a reemplazar esto de acá arriba en la ecuación de abajo. Eso implica que esto no queda, que la rapidez inicial uh, no sé si vaya a ser un paso de más en realidad. Por eso me quedé pensando. Puede que sea un paso de más. ¿Ya? Pero lo voy a hacer por si acaso. Porque no es parte de la pregunta. En el fondo, recuerden que la pregunta dice calcular la rapidez final. Eso implica que tengo que calcular la componente X final más la componente Y final. ¿Ok? Eso en el fondo, perdón, inicial. Estaba pensando en el... Tengo que calcular esas componentes. ¿Ya? Pero vamos a calcular la rapidez igual por si acaso. Así que esto me quedará coseno del ángulo de lanzamiento igual a, ya sabemos que esto vale 0, esto vale 0, ¿cierto? Y nos queda posición final dividido posición inicial. Por lo tanto, la rapidez inicial es posición final dividido, esto es tiempo por si acaso, tiempo final coseno de el ángulo de lanzamiento. Por lo tanto, reemplacemos valores. Esto es 50 dividido 3,2727 coseno de 40. Implica que la rapidez inicial es 50 dividido 3,2727 coseno de 40. Por favor, me confirman. Esto nos debería dar 19,944 metros dividido por segundo. Si hay un error, por favor me confirman. Vamos a agregar, pensé que me iba a quedar espacio, vamos a agregar una diapositiva nueva. Ya, hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna, profe. Lo que sí, no sé cómo va a sacar ahora la velocidad como magnitud. No, la velocidad Con el como profe. magnitud ya la calculé. Como vector, Ah, perdón, estaba.
¿Verdad que ya lo arreglamos multiplicando por el coseno? Ya, Sí, ya sí, te sí. caché. Perdón. Sí, ah, por si acaso, aquí tenemos la magnitud, por si acaso, para que no se me pierdan. Tengo la magnitud, ¿cierto? Recuerden que usé esta ecuación de acá arriba, ¿ya? El v sub y, perdón, el v sub x, que es este, lo reemplacé por la magnitud de la velocidad del proyectil por coseno del ángulo, acá. Y después el coseno lo pasé dividiendo y así que ahí tenemos la magnitud, por si acaso, para que no se me pierdan, ¿ya? Por favor, pregunten si es que se pierden, yo puedo volver a explicar. La idea es que vamos avanzando juntos. Ahora, ya que tengo la magnitud, vamos a hacer lo siguiente. B sub x y vector unitario más b sub y j vector unitario. Recordemos, tengo este vector, ¿cierto? Tenemos eso. Por lo tanto, lo de arriba lo puedo reemplazar como b sub i coseno del ángulo más b sub y, ¿cierto? B sub i seno del ángulo. Reemplacemos los valores y ahora estoy respondiendo la pregunta que me hacían en el ejercicio. Esto era 19,944 coseno del ángulo. Recuerden, yo les decía que por una cosa de lógica en la componente x, por lo que acabamos de ver acá, por la componente x nos tiene que dar 15,2778, por si acaso, ¿ya? Perdón, aquí vamos a reemplazar 40. Más, recordemos que es positivo porque la flecha apunta hacia arriba y acá la flecha apunta hacia el lado positivo en el eje X, así que por eso es todo positivo. 19,944 seno de 40j. Aquí me faltó el i vector unitario. Reemplacemos valores. 19,944 coseno de 40, ya lo decía, me da 15,270. Voy a aproximar el tercer dígito. Aquí había puesto 4 dígitos después de la coma. Voy a aproximar. Después, en todo caso, recuerden que tenemos que escribir con 3 cifras significativas, así que no es tan terrible lo que acabo de hacer. Más 19 seno de 40 y eso me da 12,820. Vamos a aproximar. Con 3 cifras significativas, esto nos queda en 15,3 más 12,8 J metros partido por segundo. Esa es la rapidez inicial del proyectil. Dudas, consultas. Antes de continuar con la segunda pregunta. ¿No? Ya, continuemos entonces. Veamos la segunda pregunta. La segunda pregunta nos decía que calcule la velocidad final del proyectil en los 50 metros. La velocidad final del proyectil en los 50 metros, ya sabemos que nos da algo de este estilo. Ya, un vector hacia abajo lo voy a colocar con color negro para reforzar lo que quiero, la idea que quiero comentar.
un vector en ese sentido que tiene su componente x, que ya sabemos cuánto vale porque es constante en el eje x, y una componente y que no tengo idea cuánto vale. Pero lo que sí sé es que va a ser negativa porque su componente apunta verticalmente hacia abajo. ¿Ya? Y vamos a tener acá un ángulo final, que tampoco sé cuánto vale. Vamos a calcular. ¿Qué conocemos de acá? Ya conocemos la rapidez inicial, conocemos el tiempo. No los voy a anotar todos. Conozco la rapidez inicial, voy a ir haciendo un tick nomás, un checklist. Conozco el tiempo inicial, el tiempo final, la posición inicial, la posición final. ¿Cierto? No conozco la componente Y del, de la, de la posición del proyectil. Entonces, si se dan cuenta, conozco la rapidez inicial, me falta por conocer la rapidez final y conozco la aceleración. Conozco las posiciones en el eje X. A ver, veamos la ecuación. Si se dan cuenta, en esta ecuación no me aparece la rapidez final, así que la voy a descartar. Aquí no conozco la altura, así que la voy a descartar porque me quedarían dos ecuaciones. Aunque podríamos a lo mejor hacer una mezcla con la ecuación 2 y 3, yo creo que a mi juicio no vale la pena, porque eso nos va a llevar directamente a la ecuación 1. Si se dan cuenta, conozco la aceleración, conozco el tiempo, conozco la rapidez inicial, porque la acabamos de calcular, y me falta calcular la rapidez final. Así que voy a ocupar la ecuación número 1 para poder responder la pregunta, o parte de la pregunta. Vamos entonces a que, usando la ecuación 1, nos queda aceleración es la rapidez final en el eje Y menos la rapidez inicial en el eje Y dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cierto? Despejemos la rapidez final. La rapidez final del eje Y, ya sabemos que esto es 0. Nos queda aceleración por tiempo final más la rapidez inicial en el eje Y. Volvamos a nuestros triángulos rectángulos. No lo voy a dibujar porque lo tengo al lado. Vamos a borrar. Vamos a ahorrar tiempo aquí. No lo voy a dibujar porque lo tengo aquí dibujado al lado. Ya sabemos que esto de aquí corresponde a la magnitud de la velocidad inicial seno del ángulo de lanzamiento. Así que ya conozco eso. Pero la rapidez final en el eje Y, aquí tengo la rapidez inicial, perdón, final en el eje Y es negativa, y aquí tengo un ángulo de lanzamiento final. No conozco la magnitud, ¿cierto? Pero sí conozco la componente X de la rapidez final. Yo sé que tiene que valer esto, ¿ya? Así que ya conocemos ese dato. Vamos a calcular directamente entonces el valor de la magnitud. Según esto me tiene que dar un resultado negativo. ¿Por qué? Porque está apuntando verticalmente hacia abajo. Vamos a comprobar de que nuestro resultado está correcto. Aceleración, menos 9,8 por el tiempo. 3, se me olvidó cuánto era. 3, ¿dónde está? 3,2727. 3,2727 más la rapidez inicial del eje Y. 12,82. 12,82. Por lo tanto, la rapidez final del eje Y será igual menos 9,8 por 3,2727 más 12,82. Y eso me da, por favor confirmen, menos 19,252 metros partido por segundo.
tiene sentido porque yo les decía, como va verticalmente hacia abajo, nos tiene que dar un valor negativo. Por lo tanto, la rapidez final del proyectil será igual a la componente X del proyectil y vector unitario más la componente Y del proyectil, ¿cierto? En este caso el eje Y, J vector unitario. Reemplacemos datos. 15. Voy a reemplazar al tiro directamente con tres cifras significativas. 15,3 y vector unitario menos 19,3 J vector unitario metros dividido por segundo. Y ahí tenemos la respuesta a nuestra velocidad. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que ese silencio sea de que va bien la cosa y que no sea de que están muy perdidos. Por favor, insisto, ¿ya? Si están perdidos, pregunten, ¿ya? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, profe, yo. Cuénteme. Entonces, no puedo llegar y reemplazar en la fórmula, sino que después tengo que hacer el proceso de los vectores, ¿no? Por supuesto, porque aquí nos están preguntando por la velocidad, ¿ya? O si fuera rapidez, no hago el segundo proceso. Claro, si fuera rapidez, eh, lo único que nos faltaría aquí, sí, en realidad con la rapidez podríamos calcular incluso solamente usando... Ah, no. Con la rapidez, con los datos que tenemos, tendríamos que calcular el vector. Igual. ¿Por qué? Porque no conozco cuánto vale el ángulo. Si conociera cuánto vale el ángulo, bastaba con aplicar la formulita de coseno usando la componente X. Pero no conozco cuánto vale el ángulo, así que estoy como obligado a calcular la componente X para después usar, entre comillas, el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud. ¿Ya? No es tan sencillo. Yo pensé que era más fácil calcular la magnitud directamente. Así que, como, insisto, no conocemos el ángulo final, ¿cierto? El ángulo de impacto, y solo conocemos la componente X, estamos obligados a calcular la componente Y para de ahí obtener la magnitud. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Ya, Sí. perfecto. Ya, entonces ahí tenemos la rapidez final, ¿cierto? Perdón, la velocidad final. Voy a hacer igual por si acaso. eh, si lo voy a escribir con verde. Si nos hubiesen preguntado por la magnitud de la velocidad final, ya saben, raíz cuadrada de 15 al cuadrado, 15,3 al cuadrado, perdón, más 19,3 al cuadrado. ¿Ya? Y ahí obtendríamos la magnitud. Y ahí estaríamos respondiendo a esa pregunta, por si acaso. Vamos a la siguiente parte. Dice, con los datos del ejercicio anterior, calcular la altura del edificio. Esta está un poco más sencilla. Vamos a volver a las ecuaciones. ¿Por qué digo más sencilla? Porque ahora sí, ya conozco la rapidez inicial, conozco el tiempo, ¿cierto? Y conozco todo, así que puedo calcular directamente. Es casi llegar y reemplazar. Así que vamos a reemplazar datos. Entonces, usando la ecuación número 2, nos queda que la posición final del proyectil es igual a la aceleración dividido por 2 por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado más la rapidez inicial en el eje Y, ¿cierto? Por tiempo final menos tiempo inicial más la posición inicial en el eje Y del proyectil. Así que ya sabemos, esto vale 0. La posición final, recordemos que yo puse mi sistema de referencia justo en
¿cierto? A la altura del automóvil, eso quiere decir que mi posición final es 0 metros para el eje Y, así que esto nos queda 0 igual a menos 9,8 dividido por 2 por el tiempo final que era 3,2727 más la rapidez inicial en el eje Y que era de, acá la tengo, 12,82, voy a usar más decimales, ¿cierto? 12,82 por 3,2727 más la posición inicial del eje Y. Despejamos, debía haber despejado antes, ¿cierto? Pero no importa. 12,82 por 3,2727 menos 0,4,9, ¿cierto? Por 3,2727 al cuadrado. Profe, el 3 punto... Ah, ya, sí, eso le iba a decir, que eleve al cuadrado. Ah, gracias, gracias. Sí, se me olvidó escribirlo aquí. Y eso nos debería dar 10,525 10,525 metros de altura. 26, vamos a aproximar porque el siguiente dígito es, es un 7. Entonces esa es la altura del edificio. ¿Ya? 10,526 metros. Con tres cifras significativas, como siempre, esto tiene que ser 10,5 metros. ¿Qué pasa o qué hubiesen respondido ustedes si nos hubiesen preguntado, porque no está la pregunta aquí, si nos hubiesen preguntado, calcule el vector posición de impacto del proyectil? ¿Qué habrían respondido? No se peleen por responder, por favor. 50 ahí con más 0J. Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque aquí está el punto de impacto. Recuerden que el vector posición, ¿cierto? Sería este en realidad, ¿cierto? Ah, estaríamos desde el punto de origen. Aquí tendríamos el vector posición, ¿cierto? Posición final me refiero, porque voy a estar en x, y y en y vale 0 y estaría entonces en 50,0. ¿Ya? 50i más 0j. Recuerden eso. ¿Y qué hubiesen respondido si les preguntan calcule el vector desplazamiento del proyectil? ¿50 ahí? ¿Ya? ¿Eso solo? ¿O falta algo? No sé, profe. La verdad es que no sé. Ya, se la voy a perdonar todavía, Félix. Dígame entonces un número del 1 al 12. 4. 4. Aquí estoy yo primero. Ojo acá, no me voy a contar. Constanza, ¿me podría decir cuál es la definición de desplazamiento? ¿Está por ahí Constanza? No, no, esa no es la respuesta, Constanza.
es más sencilla que, recuerde, es más sencilla de lo que cree, ya lo hemos comentado. Constanza dice que es el vector que define un punto. No. La distancia que se desplaza desde el origen. Ya, a ver de nuevo. La distancia final con respecto al origen. Ya, la distancia final con respecto al origen. Entonces, ah, estoy pensando en cómo colocarlo en más sencillo. A ver, le voy a dar la definición, para que se imaginen el resultado sin tener que hacer ningún cálculo. Si ustedes recuerdan, desplazamiento es la distancia que hay entre el punto de partida y el punto de llegada. Esa es la definición de desplazamiento, la distancia que hay entre el punto de partida y el punto de llegada. Por eso siempre hablamos de posición final menos inicial para el desplazamiento. Ahora, según esa definición, ¿cuál sería el vector posición final? No el mismo valor que dijo Félix, que era 50i más, o sea, como 0j. Dryen dice 50i más 0j. Vamos a ver, Coma. vamos a votar. Ya sé cuál es, profe. No sé si decirlo. No, O no, sea, creo tranquilo, que sé. tranquilo. Tranquilo, déjeme hacer la votación. ¿Quién está de acuerdo con este resultado? Levante la manito, por lo menos. Levanten la manito, ¿quién está de acuerdo? ¿Dryen está de acuerdo? Claro, porque lo Eso mencionó. era mi principio. Claro, muy bien. Y valoro eso. ¿Y el resto? Vamos a ir preguntando de a uno. Alejandro, ¿está de acuerdo con ese resultado? Alejandro Martínez, No, no sabría, estoy muy inseguro. no está seguro. Ya. Bruno Pérez, ¿está de acuerdo con ese resultado? Bruno, ¿está por ahí? Constanza había levantado la manito que estaba de acuerdo, me imagino, pero ahora la sacó. Bruno, ¿está ahí? Si es que está tratando de hablar, no se escucha. Ya. Voy a volver a preguntar, Bruno, la última, si no, se va quiqueado por no estar ahí en la... Catalina, ¿usted está de acuerdo? Hola, profe. Es que como es la distancia final menos la inicial, creo que tendremos que tener en cuenta desde dónde sale el proyectil. Ya, muy buen punto. Ya, muy buen punto. Así No que sé. yo creo que no estoy de acuerdo con esa respuesta. Ah, perfecto. Genial. ¿Tiene una respuesta? O Eh, no quiero armar no, no polémica, tengo pero, respuesta. pero me parece que es bueno que no esté de acuerdo. No tengo una respuesta, pero Pero no, como le digo, ya. analizando como eso, Me parece muy bien. Me parece bien. Ya, Constanza está de podríamos acuerdo. sacar por Pitágoras, tal vez. Ya, tranquila, sí. Con la De ahí vamos a dar la respuesta. Ah, Tranquila. ya. Pero me parece que ya que no esté de acuerdo. Fabiana, ¿está de acuerdo usted o no? ¿O ya le está ¿Lo escucha? creyendo? Dígame. No, es que no le creo a la Cata, porque creo que ella se refiere a la trayectoria y no tiene nada que ver con desplazamiento de eso. Ah, chuta, ya. Entonces usted está de acuerdo Y con Ryan o no? no, es que Tampoco. donde Ya, genial. yo pienso que o es 50 metros o 50 i, pero sin cero ni nada agregado. Ya, perfecto. Ya, vamos. Me dice que vamos a colocar estas dos posibilidades. 50 metros o 50i. Profe, Dígame. podrían ser, por ejemplo, además de los 50i, en vez del otro cero, los 10,5 metros de la altura del edificio también. ¿Cómo sería eso? A ver, díctamelo. 50i, por ejemplo, más 10,5j Más por la altura del 10,5 edificio. J. No sé, pues vamos a ver qué dice el resto. Ahí ya tenemos varias posibilidades. Ya, para los que, a los que les voy a preguntar ahora tienen más posibilidades de elegir. ¿Ya? ¿A dónde me quedé, Fabiana? Félix.
¿Usted está de acuerdo con alguno de esos datos? No estoy de acuerdo del 100% con ninguno de los dos, ninguno de los cuatro en realidad. Ya. Eh, en realidad el vector sería 50i y sería menos 10,5j porque se desplaza hacia abajo de la posición inicial. Ah, chuta. Y acá tenemos más posibilidades. Para los que siguen, se les está haciendo más complicado elegir. A ver, Josefina. No sabría, profe, cuál elegir bien, pero yo creo lo mismo que la Cata, que claro, opino lo mismo, porque la trayectoria igual es diferente. Ya, Debería restársele a... perfecto. Yo igual me iría por el 50, el resultado del Félix. Ah, ya. Vamos. Aquí hay alguien que ya está empezando a elegir 50. Vamos a colocarle un punto ahí. Josip. No sé, en realidad. Igual me iría por el 50i más 10,5j, Ya. Muy porque bien. igual hay que tomar en cuenta la altura Del del edificio, edificio. ¿cierto? Ya, perfecto. Veamos lo que dice Lucas. No lo sé, ¿verdad, profe? Con tantas opciones ya quedó indeciso, ¿no? Sí, Ya. Por último, María José. Yo estaba pensando que podía ser eso de 50i menos 10,5j. Ya. Perfecto. Ya también ahí ya tenemos otro, otro resultado. Y que me faltó que respondiera era, no sé si Constanza o Catalina. Constanza. Parece que no está. Ah, no, si Constanza había respondido. Era Bruno entonces. Bruno, ¿usted había dado su opinión? No está ni ahí, Bruno. Bueno, aquí viene la respuesta al misterio. Si se dan cuenta, con solo analizar de repente podríamos llegar a responder la pregunta a lo mejor sin hacer un gran cálculo. ¿Ya? Por eso siempre les digo que los términos conceptuales son súper importantes. En este caso yo les estaba preguntando por el concepto de desplazamiento. Y es por eso que yo les decía en un principio que hay que recordar que el desplazamiento es la distancia que hay entre el punto de partida y el punto de llegada. ¿Cuál es el punto de partida? Es este, el que estoy marcando aquí, ¿cierto? Y el punto de llegada es este otro. Si trazamos un vector, recordando que el desplazamiento es un vector, tendríamos esa flecha. ¿Ok? Si se dan cuenta, tenemos en el fondo, ese es el desplazamiento, ese es nuestro delta R. ¿Cómo podríamos visualizar de alguna manera, ¿cierto? Los resultados, y ya me imagino que se están dando cuenta cuál es el correcto en este caso. Vamos a tener una componente Y, ¿cierto? Que ya vale, desde el punto de vista del sistema de referencia, tenemos 10, lo voy a anotar acá al lado, 10,5 metros y acá abajo 50 metros. Pero, y aquí viene el pero, ojo acá, el desplazamiento siempre, el vector me refiero, ya el vector desplazamiento siempre se coloca en el origen. Pero yo les dije en su momento que nosotros para poder mover un vector no podemos cambiar ni la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Es decir, que todo este vector, ya cada punto de este vector lo tengo que trasladar hacia abajo, lo tengo que mover en esa dirección. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que el vector, al moverlo, aquí tengo el eje Y, el eje X, al moverlo me va a quedar acá. ¿Y cuáles son las componentes? Las componentes son 50 metros para el eje X y menos 10,5 metros en el eje Y.
Entonces, ¿cuál es el vector desplazamiento? Es este. 50i menos 10,5j medido en metros. Eso es nuestro vector desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó en el eje X o en el eje Y? Hagamos el cálculo ahora con un poco más de matemática. Tratemos de olvidarnos un poco de la lógica. Aquí usamos un poquito la lógica, ¿cierto? Para ver el cuánto nos tenía que dar. Ya sabemos, vector desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. De manera vectorial, recuerden que el vector desplazamiento es un vector, valga la redundancia. ¿Cuál es el vector posición final? El vector posición final lo acabamos de decir, ¿ya? Que es 50i más 0j. Entonces voy a tener aquí 50i más 0j. Menos, voy a colocarlo con otro color ahora, el vector posición inicial. ¿Cuál es el vector posición inicial? El vector posición inicial es 10,5y, ¿cierto? Y en el eje X vale 0. Es decir que, escrito correctamente, sería 0i más 10,5j. Restemos ahora. Nuestro delta R será 50 menos 0, 50. 0 menos 10,5 menos 10,5. Y ahí tenemos el vector desplazamiento. Final menos inicial. ¿Ya? Dudas, consultas. Algo que no haya quedado claro. Entonces, en realidad el desplazamiento sería la diferencia entre el vector posición final y el vector posición inicial. Siempre es así, sí. Siempre es así. Desplazamiento siempre es vector posición final menos vector posición inicial. Por eso, volvamos un poquito, voy a volver a las ecuaciones de atrás, ¿ya? Si ustedes recuerdan en su momento, cuando comenzamos a trabajar en una dimensión, yo les decía que la ecuación de rapidez para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? La velocidad media siempre es desplazamiento dividido tiempo. ¿Por qué desplazamiento? Porque estoy trabajando en el eje X solamente en una dimensión, será posición final menos posición inicial. ¿Ya? Siempre va a ser eso. Desplazamiento siempre es final menos inicial. ¿Se entiende? ¿Sí? Constanza, usted que yo le decía al principio que no era lo que me definía. ¿Queda un poquito más claro el concepto del desplazamiento? Perfecto. Ya. El resto de los compañeros y compañeras, espero que haya quedado un poquito más claro. Si se dan cuenta, si manejamos los conceptos, de repente hay cosas que no es necesario calcularlas. ¿Ya? Ya por un tema de formalismo lo hicimos acá. ¿Ya? Y en una prueba, por un tema de formalismo, también tendrían que hacer el cálculo. Pero ustedes ya podrían saber de antemano cuál es el resultado que les tiene que dar. ¿Ya? Así que también echar mano a eso, a un poquito de la lógica. Ahora que ya conocemos estos datos, ¿cierto? De este paréntesis que hice yo. ¿Ya? Aquí estaba la pregunta C. Ahora, después del paréntesis que tenemos, nos preguntan la dirección con respecto a la horizontal de la velocidad final. Recuerden, tenemos acá, voy a escribir aquí la velocidad final. Tenemos la componente en X de la velocidad final. Y acá tenemos la componente Y de la velocidad final. No me acuerdo si calculamos la velocidad final. Sí, aquí está. Era de 15,3 la velocidad final, 15,3 i menos 19,3 j. Este es más sencillo. Recuerden, este es el ángulo de impacto, ¿ya?
En el fondo la dirección, recuerden que el vector me entrega magnitud, dirección y sentido. La dirección tiene que ver con el ángulo. Y como me preguntan con respecto a la horizontal, ese es el ángulo que necesito calcular. ¿Qué es lo que voy a usar? Voy a usar funciones trigonométricas. ¿Ok? En este caso, ¿qué conozco? Conozco la componente x y la componente y. Si conociéramos la magnitud, podríamos usar la función seno, coseno o tangente. En este caso voy a usar la tangente. Les dejo a tarea a ustedes que utilicen las otras funciones. ¿Ya? Yo sé que la tangente del ángulo es el cateto opuesto, la componente y final, dividido el cateto adyacente, la componente x final. Despejando, nos queda que esto es el arco tangente de la rapidez final en el eje y dividido la rapidez final en el eje x. Reemplacemos datos. Arco tangente de la rapidez final en el eje y. Pueden usar el valor positivo o el negativo, me da lo mismo. Solamente después viene el tema de la interpretación. ¿Ya? Aquí yo sé que tengo que interpretar que el resultado me va a dar este ángulo, que está bajo la horizontal, así que en rigor matemático debería haber usado el signo negativo para que me dé un ángulo negativo. ¿Ya? Pero yo voy a interpretar mi resultado nomás, así que como que a mi juicio da un poquito lo mismo el valor, ¿cierto? El signo. Me interesa la interpretación. Ingreso los datos. No sé si ingresé bien los datos. Si estoy bien, a ver. 19.3 dividido 15.3 y eso nos da, ustedes me confirman, 51,59 grados. Por lo tanto, el ángulo posición final son 51,6 grados bajo la horizontal. Por eso, si ustedes utilizan los signos, les tendría que dar menos 51 grados porque recuerden que los ángulos se miden negativos hacia abajo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Tendría que ser el 19,3 negativo, profe? Por supuesto, sí, sí. Porque ese es el valor negativo que hay, ¿sí? Así que sería menos 19,3 dividido 15,3. ¿Ya? Y nos tiene que dar menos 51,6. ¿Más dudas? ¿Más consultas? Ya, a ver, miren, vamos a... yo había hecho una rutina en MATLAB, les voy a mostrar para comprobar nuestros resultados y ver si es que estamos en lo correcto. En este caso voy a ingresar los datos. La rapidez inicial, si ustedes me van dictando, mejor todavía, para no tener que volver. La rapidez inicial era 19, Profe, por si acaso está proyectando el PowerPoint, no MATLAB. ¿no me cambió? Sí, debería haber cambiado. A ver, de nuevo. No sé si soy yo, pero sigo viendo el PowerPoint. A ver, si cambio de hoja, ¿cambia en su pantalla? Yo tampoco lo veo, profe. Yo veo ¿No? puro gris. Yo igual, gris solamente. Ah, Yo veo que estaba viendo las pantallas, ¿no? Pero pero usted ve la pantalla de... Por sí, ejemplo, pues si yo lo veo que está con la llamada, ¿sí? hizo el chat, ¿Sí? su ¿Ya? doble. ¿Ahora? ¿Ve MATLAB? Sí, ¿Sí? Yo capaz igual a mis compañeros no les carga. Yo igual lo veo. Sí, puede ser ahí un delay a lo mejor en la pantalla, no sé. Bueno, les va a aparecer en el video después. Voy a ingresar los datos de la rapidez inicial.
A ver, para que no haya, o traten de ver todos, voy a proyectar o voy a cambiar hacia el otro lado. A ver. Acá. 19, la rapidez inicial era 19,944. El ángulo eran 40 grados. La posición inicial, estaba 10,526. La posición inicial 0, el tiempo 3,2727. La rapidez inicial del auto eran 15,2778. 2778. Posición 0 y ahí estamos. A ver, espero que puedan ver porque aquí la ventana de gráfico me aparece en esta pantalla. Yo por eso quería mostrar acá. Quería mostrar aquí. Aquí está el proyectil. Este es el automóvil. Si es que calculamos bien todos los datos, deberían juntarse aquí en los 50 metros. Deberían quedar juntos. No sé si los alcanzan a ver. Y ahí, en el fondo, comprobamos de que nuestros datos son correctos. Voy a volver a proyectar eso. Aquí se va moviendo el proyectil. Tenemos el automóvil, ¿cierto? Y van a impactar los dos juntos acá. Si nos hubiésemos equivocado, por ejemplo, yo voy a colocar aquí 20, ¿ya? La rapidez inicial del proyectil distinta, quiere decir que nunca se van a juntar, ¿ya? Así se dan cuenta aquí, el proyectil va por delante del automóvil. Eso quiere decir que nunca se juntaron. Si hubiésemos calculado mal, nunca se habrían juntado. Espero que lo hayan podido ver. Si no, se los dejo ahí como en el video debiera aparecer. ¿Ya? En el video debiera aparecer la animación. Por último, antes de terminar, ya nos pasamos en la hora. Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. Todo bien, perfecto. Ya, entonces no les quito más tiempo. Ya el miércoles comenzamos con movimiento circular. Y sin más, lo dejamos hasta acá. Y nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. Nos Todo vemos. igualmente. Chau, chau. Ya. Hasta el miércoles.